Que el Señor le bendiga, pueblo del Señor, en esta noche. Amén. Le damos gracias a Dios porque Él ha sido bueno con cada uno de nosotros. Amén. Quiero decirles, hermanos, que estoy agradecida con el Señor porque Él ha sido fiel hacia mi vida. Y no solo a mí, sino también a cada uno de nosotros. Sí, amén. Amén. Quiero decirles, hermanos, que yo venía padeciendo de una enfermedad desde el mes de julio, pero inclusive así venía a trabajar, hermanos, pero llegó un momento que, como dicen, quizás tiré la toalla. Hablé con mi hermana Sonia y le dije, hermana, esto y esto, y ella me dijo, pues, que hablara con los hermanos. Pero la sorpresa grande mía fue, hermanos, que nosotros teníamos una semana de ayuno de la Sociedad de Señoras y Señoritas que culminó el 1 de octubre. Y quiero decirles que ese día el Señor administraba mi vida. Bueno. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero decirles, hermanas, que aquí estuvimos. Habíamos varias hermanas. Las hermanas que estaban acá son testigos de lo que pues el Señor administraba mi vida ese día. Dios usó a mi hermana Verónica Aguilar. Ella ponía manos en mí. Y el Señor me decía, hermanos, vaya pues, me dijo el Señor, en labios de mi hermana, lo que no está en su lugar, hoy lo vengo poniendo en su lugar. Lo que la ciencia no pudo hacer, hoy en un segundo lo hago. Quiero decirles, hermanos, que a veces uno quizás tome un poco las cosas. Pues yo me fui después del ayuno, me fui para mi hogar, inclusive yo bajé donde mi hermana Francisca, compré unas cositas, yo sentía que no pesaban, quizás pesaban que eran como 3 libras, pero sentía que no las podía llevar, hermanos. Iba yo caminando, llegué a mi hogar y yo me sentía con un tremendo dolor. Y bueno, como pude, llegué. Y bueno, el Señor me declaraba que guardara 15 días de reposo. Y yo todavía, hermanos, quiero decirles que todavía el viernes, el 3 de octubre, todavía vine yo a la iglesia. Hacía 3 días que el Señor me había operado. Y yo sentí que ya no podía llegar a este lugar porque casi no podía caminar. Y quizás algunos hermanos me vieron que yo bajé a puras penas y lacradas. Y una, la hermana Magdalena me salió a encontrar y me bajó. Y yo no me sentía bien, hermanos, pero ya era porque el Señor me había operado, hermanos. Y yo me siento agradecida con el Señor. Y quiero decirles que yo estoy agradecida con el Señor y con todo el pueblo del Señor. Dios bendiga a mis hermanas de la sociedad, a todos mis hermanos, al hermano pastor, la hermana Sonia. Ellos han sido testigos de lo que yo he estado padeciendo. Dios bendiga a los diáconos de la iglesia. Dios bendiga a cada uno de ellos, pues también ellos llegaron a visitarme, hermanos. Yo les agradezco a todos, hermanos, porque sé que todos han orado por mi persona. Todos han orado por mi persona, hermanos, y yo no tengo cómo pagarle al Señor. Pues yo le decía a mi hija, Pati, mira, hija, yo siento que pues estoy agradecida con Dios. Y no solo por eso, hermanos, son muchas cosas, muchas peticiones que yo le estaba pidiendo al Señor. Y quiero decirles, hermanos, que cada oración que yo venía aquí a la iglesia, cada ayuno que yo venía aquí a la iglesia, Dios sabe que no miento. Ahí en ese lugar yo me arrodillaba y le pedía al Señor por otra petición que le estaba pidiendo personal, hermanos. Y quiero decirles que al mismo tiempo que el Señor sanó mi cuerpo, también ese día el Señor contestó la petición que yo tenía con Dios, hermano.
Él es bueno, Él es bueno, Él es bueno, hermanos. Y yo no tengo cómo pagarle al Señor, hermano. Y quizás así, angustiada, me encaminé 2 veces allá a Cuinahuat a ver a mi hijo, que estaba grave también de salud. Pero quiero decirles que ni un momento yo perdí la fe que él iba a recibir la sanidad. Y quizás vive Jehová que no derramé ni una lágrima allí delante de él, porque yo iba a darle ánimo. Quizás así como yo me sentía, pero yo iba a darle ánimo. Yo iba a decirle que el Señor, la victoria ya le había dado. Declararte sano, le decía yo. Y yo no hacía caso, quizás lo que yo andaba diciendo, pero yo siempre dándole ánimo. Y quiero decirles que Dios ha hecho cosas grandes, no solo en mí, sino en cada uno de mis hijos. Dios ha sido bueno, hermanos, y yo estoy agradecida con Dios, pues por allí, hermanos, tenemos un pequeño refrigerio para cada uno de ustedes. Espero que no se vayan a mover de su sillita, pues con amor, hermanos. Quizá un humilde refrigerio, pero con todo amor, hermanos. Y yo espero de que, pues, no perdamos la fe y la confianza en Dios. Si usted tiene una petición con Dios, quiero decirle que no pierda de vista al Señor, que Él es todopoderoso. Sí, amén. Yo cada momento le decía al Señor, mire, hermano, yo un día, a pesar de cómo me sentía, después de que ya el Señor me había operado, pasé otro proceso que fue un día lunes. Esa fecha no recuerdo. Solamente recuerdo que como a la 1 de la tarde me cayó un fuerte dolor en el estómago. Yo sentí que no iba a amanecer, hermano. El dolor era tan fuerte, pero la misericordia de Dios es tan grande, hermanos. Quiero decirles que ese día, pues, el hermano Salvador se encaminaba a mi hogar. Bueno, él ya iba para el culto familiar y él me halló angustiada, pero Dios es bueno, hermano. Como a las 11 de la noche, quiero decirles que ese dolor había desaparecido. Y la gloria es para Cristo, hermano. La gloria es para Cristo. Así es que en esta noche yo estoy contenta, agradecida con el Señor, porque Él ha hecho cosas grandes en mi vida. Yo desde que conozco al Señor, pues, el Señor ha hecho cosas grandes y maravillosas en mi vida. Sanidades extraordinarias. ¿Por qué le digo, hermano? Porque un día el Señor me decía que hacía cambio de mi riñón izquierdo. Y yo lo declaré, hermano. Amanecí peor. Y yo declaré que esa era la sanidad que Dios había hecho en mí. Y así fue, hermanos. Hasta aquí, pues, el Señor ha sido tan grande y lleno de su misericordia en nuestra vida. Así es de que estas son mis palabras, esperando que todos sean bienvenidos. Mi hermano Andy, pastor también de allá de Cuinahuat, su esposa, sus hijos que también están, y a todos mis hermanos que vienen de cada lugar. Sean bienvenidos a este lugar. Les agradezco por haber venido y se den cuenta los milagros. Y algo se me olvidaba. Cabalito a los 15 días que el Señor me había dado de reposo, me hablaba mi hija Dilcia y me decía: mamá, he tenido un sueño y el Señor ha declarado completa sanidad en su vida. Vive Jehová, hermanos. Aleluya. Ese día era quizás como eso de las 11 de la mañana cuando ella me llamaba. Y cuando fueron a la 1 de la tarde, para las 2 de la tarde, después de los 15 días que el Señor declaraba sanidad, quiero decirles que ese día empecé a sentir cambios en mi cuerpo, empecé a sentir fuerza ya en mi cuerpo, ya con ánimo de caminar, y
ya sentí que como que mis fuerzas se iban aumentando porque había quedado débil. Cuando el Señor hace una operación, hermano, es igual cuando usted va a que un médico lo opere. Es igual, hermano. Pero yo le digo, hermano, si usted está pidiendo un milagro o una sanidad en su vida, pues no pierda la fe que Dios se la va a dar, porque Él es un Dios de respuesta. En esta noche que el Señor les bendiga a todos. ¿Cuántos pueden leer como dice aquí? Los milagros siguen. ¿Y por qué siguen? Porque Dios sigue siendo el mismo. Amén. De ayer, hoy y siempre, ¿verdad? Y es el que hizo la obra en la vida de mi hermana. Gloria al Señor. Así de que ahora vamos a dejar a su hermano Andy. Él tiene testimonio también, vamos a escuchar. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Me siento muy agradecido con Dios porque Él me ha permitido estar en esta noche gozándome juntamente con ustedes. Amén. Amén. Quiero decirles pues que nuestros planes era que el miércoles íbamos a hacer, hermanos, el culto. Pero, hermanos, pero como pues Dios así es, hermanos. Dice la palabra, tus pensamientos no son mis pensamientos. Quiero decirles pues que el miércoles, ya lo dijo mi hermano Salvador y mi hermano Salvador, y yo bendiga a mi madre también y a cada uno de ustedes. El miércoles, hermanos, tenemos un culto evangelístico allá en Cuyuapa, hermanos, pues un lugar pues muy retirado de acá, hermanos, pero vamos a ir, hermanos, a predicar la palabra de ese lugar. Pero mi tiempo, hermanos, es, hermanos, para contarles, hermanos, un testimonio, hermanos, pues la mayoría de ustedes se dio cuenta que estuve mal de salud, hermanos, pues, y yo bendiga pues a toda la iglesia, hermanos, que elevó una oración, puso una palabra por su servidor también. Quiero decirles, hermanos, que el lunes 13 de septiembre, hay un compañero pastor, hermanos, que está pastoreando allá en Metapán. Nos había invitado con mi hermano Salvador, pues, y fuimos a alabar al Señor allá en Metapán. Y ya, hermanos, cuando regresamos, pues ya veníamos noche, hermanos, y yo cuando venía, pues sentí, hermanos, pues el cuerpo bien raro, hermanos, como pesado, como adolorido. Pero yo le echaba la culpa, hermanos, que era el viaje que habíamos recorrido, porque era bastante retirado del lugar donde íbamos. Quiero decirles, hermanos, de que ya para el día martes, que amaneció, pues el martes 14, a la niña le iban a entregar la computadora ahí en Sonsonate. Y nos dirigimos con mi esposa a Sonsonate, hermanos, a traer la computadora. Pues se fueron otras hermanas con nosotros que también pues le iban a donar pues la computadora. Pero, hermanos, quiero decirles que cuando íbamos de camino, yo sentí que me entró algo bien extraño, hermanos, en mi cuerpo. Y yo le dije a mi esposa, yo siento que esto que tengo no es normal, le dije yo. Y me dijo ella, pues quizás el viento te cayó mal, le dije. No, le dije yo siento que no es normal. Bueno, allá, hermanos, pues estando allá, me encontré con un amigo, pues estuvimos platicando por allí. Y luego me vine, hermanos, me vine para mi casa. Pero a nomás yo llego a mi casa, hermanos, siento aquello, hermanos, que entró nuevamente en mi cuerpo, hermanos. Y no precisamente, hermanos, enfermedad, sino como una opresión que yo sentía. Entonces, hermanos, pues quiero decirles que ese día, hermanos, por la noche, me entró una gran fiebre, hermanos, fiebre tremenda, hermanos. Entonces, hermano, mientras yo estaba postrado, hermanos, en la cama, no le hacía caso, hermano, porque yo de vez en cuando me dan fiebre, pero yo no les hago caso, hermano. Yo soy de las personas que no les gusta tomar medicina, hermano. Aleluya. No, entonces, hermano, pues me dijo ella, pues te hubiera tomado una pastilla, me dijo. No, le dije, ya me va a pasar, le dije yo, y me acosté, hermanos, y oré al Señor, pues me acosté y no me podía dormir, hermanos. Luego yo vi una visión, hermanos,
y vi, hermanos, que 3 soldados me tenían, hermanos, rodeado y me tenían, hermanos, apuntando como si me iban a disparar, hermanos. Y yo, hermanos, pues le dije a mi esposa lo que había visto, pues nos pusimos en oración. Al siguiente día, hermanos, pues aquello se me fue haciendo más fuerte, aquella fiebre tremenda, el dolor de cabeza. Yo sentía que ya no era normal, hermanos. Yo le dije yo, pues no voy a ir ya a la iglesia, le dije yo, porque, bueno, no es porque uno tenga miedo, hermanos, sino a veces porque hay hermanos faltos de fe también, hermanos. En medio oyen un estornudo, hermanos, y ya piensan que es la enfermedad que anda, hermanos, hoy en día, la que está de moda. Entonces, hermano, quiero decirle, pues le digo yo, pues no voy a ir. Me dijo, pues no vayas si no te sentís bien. Me dijo, pues ya no fui desde ese momento, pues ya no fui. Me aislé, de hecho, hermanos, en un cuarto yo estaba, pues si ella me llevaba comida, pues allí estaba aislado. Pero, hermanos, esa noche me entró, hermanos, una fiebre bien tremenda, bien fuerte, que nunca jamás la había sentido en mi vida. Hermanos, recuerdo, hermanos, que cuando me puse el termómetro, hermanos, casi llegaba a los 45 grados, hermanos. Aquello bien tremendo, hermanos. Y, hermanos, pues ella, al ver pues que yo estaba mal, me pone una cobija de esas dobles, porque eran, ¿qué es peluche, hermano? Me la puso encima, ya te va a pasar, me dijo. ¡Aleluya! Quiero decirles, hermanos, que me acosté quizás como a las 11 de la noche. Desperté quizás como a la 1 de la mañana, porque aquella cobija que me había puesto, yo sentía que me quemaba, hermano. Sentía como que fuego me habían tirado encima, y rápidamente yo me la quito y escucho unas voces, hermanos, de 3 mujeres que se burlaban y decían: de esta no te vas a levantar, decían. Y me lo dijeron 3 veces, hermanos: de esta no te vas a levantar, me decían. Bueno, diablo, le dije yo. Entonces la desperté ahí rápidamente y le conté lo que he visto. Vamos a reprender este demonio, le dije yo. Comenzamos, hermanos, a orar, hermanos. Ese día, hermanos, comenzamos a la 1 de la mañana, quizás terminamos como a las 2 de la mañana, orando, hermanos, mientras aquella fiebre me sacudía, hermanos, mientras aquella opresión se iba incrementando, hermanos. Pero quiero decirles, hermanos, que después de la oración pasó todo aquello. Hermanos, y conforme el tiempo, hermanos, pues llegó un momento, hermanos, miren que a veces la fe varía, hermanos. Fíjate que mi esposa me dijo: te voy a llevar al doctor, me dijo, porque yo te veo que estás bien grave, me dijo, porque ya me comenzó a entrar un cansancio, hermanos, bien tremendo. Y le dije yo: no, le dije yo, ya me va a pasar, le dije yo, ya me va a pasar. No, me dijo, te voy a llevar, me dijo. No, le dije yo, pues andate, le dije yo no quiero ir, le dije yo. Ese día, hermanos, ella tenía que venir a hacer íbamos a venir a hacer un mandado aquí a San Julián, hermanos. De hecho, íbamos a venir a comprar medicina, porque mi suegra también pues estaba enferma. Quiero decirles, hermanos, de que ella me dijo: pues si querés no vayas, me dijo. No vayas, me voy a ir yo. Por ahí tenemos a un hermano en Cristo, pues es primo de mi esposa, y me dijo: pues le voy a decir a Marito que me lleve, me dijo, y pues te quedas aquí en la casa. Hermano, le digo, gracias a Dios, pues el muchacho no dijo no. Me dijo: pues no se preocupe, hermano, yo la voy a llevar. Y hermano, pues ella que se viene, hermanos, y aquello tremendo que me vuelve a entrar, hermanos. Y hubo un momento, hermanos, que yo estaba parado y vi cuando ella se fue, hermanos, y desde ese momento, hermanos, como que la mente se me borró, hermanos. Me entró aquello bien feo, hermanos, y yo sentía ese día la muerte, hermanos. Mire qué tremendo. Entonces, hermanos, como pude, yo me agarré, hermanos, de un polín que está ahí en la casa de mi suegra, y le dije al Señor: Señor, pues si este va a ser el último día, le digo, pues que me vaya con usted, Señor, le dije yo. Entonces, hermano, pues cuando me pasó, me senté en una silla para mientras me pasaba aquello. Y cuando yo, hermanos, intenté caminar, no podía. Me dijo mi suegra: hermano, me dijo, se hubiera ido a acostar mejor, me dijo.
No, le dije yo, ya me voy a ir para la casa, le dije yo, porque no me sentía bien estar allí, hermanos. Entonces, como pude, yo bajé, hermanos, allí por el lado del portón. Pues los que conocen de mi suegro saben que hay un portón, hay una bajadita. Como pude, yo la bajé, hermanos, y cuando llegué a la casa, yo llegué sofocado, hermanos. Sentí aquel cosa horrible, pues como si la muerte, hermanos, estaba sobre mi vida ya. Pero para el gloria del Señor, hermanos, ese día, yo no sé cómo, hermanos, hay un hermano que se llama Germán, mi hermano Salvador ya lo conoce, pues es tío de mi esposa. Yo no sé cómo él se dio cuenta, hermanos, pero llega y me dijo, yo me vine, me dijo, porque me dijeron que usted estaba grave, me dijo. Nadie me había visto, hermano. Simplemente mi suegra me vio y ella igual, pues está enferma, no podía hacer nada. Yo como pude me fui para la casa. Pero este varón llegó y cuando él llega, hermanos, yo no me podía mover, mis dedos estaban tiesos, hermanos, pues mi cuerpo estaba bien pálido, hermanos, mi semblante había cambiado y me dijo, ahorita mismo le vamos a orar, me dijo. Y comenzaba a orar, hermanos, y conforme él oraba, yo sentía que Dios me fortalecía, hermanos, y sentí, hermanos, que mi espíritu volvía nuevamente a mi cuerpo. Quiero decirles, hermanos, ese día, cabal, hermanos, quizás como a los 15 minutos que mi hermano se fue, hermano Germán, me llama mi hermano Salvador y me dice, ¿cómo estás? Y le dije yo, fíjate que me he puesto un poco mal, le dije yo. Y quisiera decirte que me oraras, le dije, porque todo esto, los dedos se me volvían, hermanos, a entiesar, el cuerpo me iba quedando bien pálido y me faltaba ya, hermanos, el habla, ya era poco lo que podía hablar, hermanos. Yo sentía que mi espíritu salía del cuerpo. Pero, hermanos, cuando él me ora, hermanos, nuevamente Dios se vuelve a glorificar, hermanos. Pero, hermanos, quiero decirles que conforme pasaron los días, hermanos, aquella enfermedad se me fue apoderando a tal grado que mi esposa tenía que atender a la mamá, al papá, porque estaban enfermos también. Y cada rato llegaba a la pastoral a ver cómo yo estaba. Le dije yo, te voy a evitar que estés viniendo. Le digo, mejor me voy a ir para donde ellos, le dije yo, para que allí no estés viendo a los tres. Gracias a Dios allí me dieron un cuarto, hermano, y quiero decirles, hermanos, que allí, hermanos, pues yo sentí, hermanos, que aquello se me fue apoderando, hermanos, a tal grado, hermanos, que sentí, hermanos, que yo ya no iba a poder. Dejé de comer, hermanos, a un lapso de 8 días, ya no tenía fuerzas, ya no podía caminar. De hecho, hermanos, ni hablar yo podía, ya no podía más. Y le decía al Señor, Señor, si es tu voluntad, le dije yo, pues que se haga tu voluntad, le dije yo. Entonces, hermano, yo me recuerdo, hermanos, de que me ponía a cantar, hermanos, allí en los silencios, aquel cántico que dice, úngeme. Y, hermanos, y cuando yo cantaba eso, le decía al Señor, que yo pueda ver lo que tú estás haciendo en mí. Quiero decirles, hermanos, que aquel cansancio tremendo, hermanos, a todo esto mi esposa me llevó al médico y, hermanos, el médico me dijo, no, me dijo, solo que lo vi, me dijo, usted eso tiene, me dijo. Hermanos, y me dio medicamento, con esto va a tener, me dijo. Y a veces, hermano, el médico, pues Dios les ha dado la sabiduría, pero también si Dios no está con ellos, hermanos, no dan cosas buenas, hermanos. Quiero decirles, pues, que me dio un medicamento, hermanos, y este medicamento me causó taquicardia, hermanos. Y eso es tremendo, hermanos. No podía ni caminar. Para decirles, hermanos, que ni para ir al baño yo no podía, sino que mi esposa me llevaba. Porque aquel cansancio tremendo, hermanos, el corazón me palpitaba, hermanos, a grandes velocidades, hermanos. Y esa vez, hermanos, toda esa semana pasé 3 días inconsciente, hermanos. Y cada rato mi madre hablaba
y le decía a mi esposa: ¿cómo está? ¿Cómo sigue Andy? Ya se ve mejor, le dice. Pero mejor para el otro lado, hermano, porque estaba, hermanos, bien grave, hermanos. Y recuerdo, hermanos, que en esa ocasión, hermanos, no podía dormir. Pasé, hermanos, muchos días sin poder dormir. A lo lejos veía como la lluvia resplandecía, aquellos relámpagos y aquello solo de la noche. Aparte de eso, hermanos, pues habían otros hermanos de la iglesia que estaban enfermos también. Pero en la iglesia hay una anciana, hermanos, que algunos de ustedes la conocen, la hermana Corina. Ella, antes que yo me enfermara, esa anciana no se queda ni un día, hermanos, pero ya faltó 3 días. Al cuarto día le dije a mi esposa: yo voy a ir a verla, y ya no pude ir. Y sentí aquel, hermanos, aquel sentimiento que no fui a ver a la hermana Corina ni los otros hermanos. Quiero decirles, hermanos, de que esa semana que yo estaba grave, murió un miembro de la iglesia, hermanos. Murió un miembro de la iglesia, y yo me quedé con aquel sentimiento de poderlo irlo a ver en su enfermedad, de poder ella darle el pésame a la familia, pero no podía. Pues un día, hermanos, pues quiero decirles que sentí, hermanos, que nuevamente la muerte había llegado a mi vida. Recuerdo que le hablé a mi hermano Salvador, logré hablarle a mi hermano Joan, logré hablarle a mi hermana Patti, y hermanos, le hablé a mi padre también. Él cada rato me llamaba para ver cómo estaba. Pero dije yo, de todos me despedí, y de mi hermana Dilcia no me he despedido de ellos. Entonces, hermano, pues como pude, yo le marqué, hermanos, y le logré decir pues que lo que yo estaba pasando, hermanos. Y para sorpresa, hermanos, pues que ahí estaba mi hermano Gerardo también, y ellos elevaron una oración maravillosa, hermanos, ese día. Yo recuerdo, hermanos, que por medio del Espíritu mi hermana me dice: es necesario que pases este proceso, me decía. Entonces, hermano, un día mis hermanos andaban evangelizando, los hermanos de acá, y me fueron a ver, hermanos. Y ese día, hermanos, el Señor habla a mi hermano Salvador y me decía: en 7 días vas a recuperar la fuerza, me decía. Pero para mí, hermanos, esos 7 días eran años, hermanos, porque no dormía, no comía, hermanos. Día y noche pasaba con aquella sofocación, hermanos, con aquella angustia tremenda, sin poder hablar, sin poder, hermanos, hacer nada. Algunos hermanos de la iglesia llegaban a verme, otros ya no llegaron desde el momento que supieron que estuve enfermo, más que decían que eso tenía, no llegaban. Pero los hermanos líderes siempre, hermanos, llegaban, hermanos, ahí a verme, a consolarme, a orarme. Unos llegaban en la mañana, y es, hermanos, aquí donde uno conoce quién de veras siente amor por la persona. Hermanos, recibí llamadas de muchos hermanos. Recibí, hermanos, llamadas de hermanos pues que están lejos en los Estados Unidos, hermanos en Europa. Me escribían y me decían: hermano, estamos orando por usted. Recuerdo que ese día, hermanos, de esa semana, yo estaba saturado con los programas radiales, hermanos. Y le dije al locutor: pues hermano, pues ayúdeme. Me dijo: desde su casa hágalo, me dijo. Pero en cierta ocasión pues agarré fuerza y me fui para la radio, hermano. Cuando yo llego a la radio, me acompañó mi esposa, que el teléfono no dejaba de sonar, y decían los hermanos, y yo no los conocía, ni aún ni los conozco. Me decían: hermano, desde el momento que oímos que usted estaba enfermo, estamos orando por usted, me decían. Entonces, hermanos, quiero decirles que cabal, hermanos, cuando esos 7 días se cumplieron, no es que recuperé la fuerza, hermanos, sino que ese día comencé a tomar mis alimentos otra vez. Entonces, hermano,
Recuerdo, hermanos, que llegó una hermana también buscándome, no la conozco tampoco, y me decía, de hoy en adelante, me dijo, esta enfermedad abandona tu cuerpo, me dijo. Y también me dijo, porque el Señor dice que es necesario que pases esta prueba, porque Dios te va a dar algo grande a ti y a tu iglesia que Él te ha encomendado, me dijo. Hermano, quiero decirles que para gloria del Señor, un día, hermanos, que estábamos orando pues con mi hermano, ese día Dios hace obra totalmente en mí. Hermanos, ese día yo sentí, hermanos, que la gloria del Señor llegó, hermanos, a mi ser. Tanto así, hermanos, que cuando ellos llegaron, hermanos, por la mañana, en la tarde yo ya no tenía nada. Entonces, hermanos, podemos ver que las obras de Dios son perfectas. Le decía el Señor, Señor, si tú estás haciendo algo en mí, pues muéstramelo, le decía yo. Hermano, quiero decirles, cuando yo comencé, el 2 de octubre, yo comencé nuevamente a ir a la iglesia y donde yo estoy pastoreando. Pocos hermanos llegaron, hermanos, ese día. Algunos hermanos, al ver que yo iba llegando, pues se ponían a llorar, pues otros me iban a abrazar y me decían, ¿cómo se siente? Pues yo les decía, pues ya me siento bien, gracias a Dios, les decía yo. Y al otro de lejos, Dios le bendiga, hermano, me decían. Hermano, y quiero decirles, hermanos, que conforme pasó el tiempo, hermanos, la gente me encontraba por las calles y cuando me veían se iban para otro lado. Entonces le digo a mi esposa, pues bueno, le digo yo, pues mejor no voy a salir así caminando, le digo, pues aunque sean viajecitos cortos, le digo, pues ahí en el vehículo voy a ir, le digo, porque de todas maneras, pues uno pone en duda a la gente, le digo, pues así iba, hermanos. Quiero decirles, hermanos, con que conforme los días fueron pasando, los hermanos comenzaron a llegar, Dios comenzó a bendecir. Yo me había dado una promesa, hermanos, que Dios iba a dar en avivamiento, hermanos, en la iglesia. Tanto así, hermanos, que el Señor un día me impulsaba que llamara a la iglesia, que hiciéramos ayuno. Hicimos ayuno ese día, hermanos, lo buscamos en oración. Y tanto así, hermanos, que Dios ha estado llevando almas para Cristo a ese lugar. Entonces podemos ver, hermanos, de que los milagros siguen, hermanos. El tiempo de Dios no ha pasado, hermanos, y lo que Dios hace a veces no lo entendemos, pero Dios dice la palabra que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Y es por ello, hermanos, que en esta noche pues yo testifico de las maravillas de Dios. Yo le prometí al Señor, hermanos, que yo iba a testificar. Me decía mi madre cada vez que yo le hablaba, porque quería saber cómo ella estaba también, me decía, la iglesia está orando por vos también, me decía. Entonces, hermano, yo le dije al Señor, Señor, si tú me das la oportunidad de nuevamente tener mi vida normal, de nuevamente recibir la sanidad, yo voy a testificar ahí en mi iglesia. Deme la oportunidad, hermanos. Y hoy este día el Señor me dio la oportunidad de testificarles y decirles que todo, la palabra dice que todo lo que ahora nos pidieran en su nombre, creyendo lo vamos a recibir. Estamos orando, hermanos, nuestros hermanos también, pues que están enfermos. Yo sé que esa enfermedad no es fácil, pero para el Señor pues no hay nada imposible. Yo siempre les digo a los hermanos, yo siento que Dios, como si me ha vuelto a nacer, como si yo he nacido nuevamente, hermanos, me ha dado otra oportunidad de vida. Uno aprende a apreciar, hermanos, muchas cosas que a veces uno ignora, muchas veces uno desprecia, pero que tienen gran valor, hermanos, cuando nosotros ponemos atención a lo que Dios realmente ha puesto en nuestras manos. Así que, hermanos, pues deseo en el Señor, pues que Dios les bendiga, pues, y este ha sido mi testimonio, hermanos. Gracias por el tiempo, hermanos. Dios les bendiga. Aleluya, la gloria es para Cristo, hermanos. Dice la Biblia que nada es imposible para Dios, aquellos que creemos que Dios sí puede, ¿verdad? Dios bendiga a Anita, que está con nosotros también. Hermanos, pues sobrevivir esos procesos es lo que decía en el mensaje, de veras que
Solo Dios con uno, hermano. Y a Dios hay que creerle, aunque uno ya está con un pie allá en la sepultura. Hay que creerle, ¿verdad? Entonces, pues, y si aún ya va el pase para allá, dice la Biblia que Dios nos guiará aún después de la muerte. Miren qué bendición. O sea que con Cristo siempre ganamos, pues. Por eso es que el apóstol dice, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Bueno, sin más, hermanos, hemos llegado al final. Vamos a entregar esta acción de gracias y vamos a orar para quedar despedidos. Amén. Gloria a Dios. Así que nos ponemos de pie. Oramos, ya decía la hermana, no se mueva de su lugar, por favor. Pues ahí hay una bendición, hermanos, y vamos a concluir con esta bendición. Gloria a Dios por todo lo que se ha hecho. Así hemos iniciado, hermanos, este evento de bendición con la iglesia local. Hermanos, el poder glorificar su nombre. Amén. Así que oramos y quedamos.